Hola, buen día. Ahí te puse como anfitrión ya. Ya está grabando y todo. Hola, Te perfecto, muchas dejo- gracias. No, Abrazo de nada. Te grande. dejo así, sigo abriendo las otras aulas porque tengo un montón al mismo Oh, horario. Gracias. dale, dale, chau, chau. Abrazo. Abrazo. Hola, chicos. Hola, chicos. Pueden desmutearse, poner el video, identificarse, verse las caras. Yo no les quiero ver el corazón, les quiero ver las caras. Ahí está. Muy bien. Ahora que les dije que los abogados siempre tenemos que estar preparados para todo tipo de circunstancias, el otro día, ¿sí o no? Estaba el tema de la currícula oculta, de que había veces que teníamos que tener capacidad de respuesta inmediata, etcétera, etcétera. Bueno, hoy aquí tienen una situación y un claro ejemplo, porque el que tenía que estar adelante de ustedes era el doctor Escarcela, pero lamentablemente me avisó que no podía acceder a la clase hoy, así que como no quería tampoco que se quedaran sin clase, me van a tener a mí en esta clase, que en definitiva no viene mal tampoco. Si pueden los demás que pongan que se conecten. En definitiva, no viene mal porque si se quieren y si estuvieron viendo un poco lo que hablamos la clase pasada, en alguna medida es la continuación de la introducción que tuvimos en la clase anterior. ¿Han leído algo al respecto? ¿Se tomaron el tiempo de ver qué es lo que íbamos a ver ahora, qué es lo que íbamos a hablar, de lo que es la regulación del contrato, de las bases de la estructura de los negocios? Negocio jurídico y contrato es lo mismo. Los italianos al contrato lo llaman negocio jurídico, por ejemplo. Pero, en definitiva, ¿estuvieron viendo algo? Pregunto. ¿Sí o no? Pueden desmutearse, chicos. Sí. Vos, Martín, estuviste viendo algo. Bueno, alguien vio. ¿Por qué les digo esto? Porque en definitiva está bueno para que sigamos con la continuidad del relato y demás. Yo les había dado el concepto de contrato, recuerdan la vez pasada, ¿no? Cuando dos o más partes en alguna medida expresaban su consentimiento eh, con el fin de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Y también les hice una pequeña, hablamos al respecto de lo que era la estructura del contrato en sí mismo, la diferencia entre lo que es la convención, el contrato, el pacto y una breve síntesis de la evolución del contrato. Yo estaba viendo acá también lo que son las dos unidades, el contrato y la regulación del contrato, carácter vinculante y lo que dice, no sé si tuvieron acceso al cronograma, yo hoy se lo publiqué en el grupo de WhatsApp eh, y también les publiqué lo que vamos a hablar hoy de este tema de la regulación del contrato. ¿Lo vieron o no lo vieron? El que quiera hablar se puede desmutear y habla, no hay ningún problema. Pero en definitiva, nosotros vamos, es para poder comprender sobre todo la transformación que han sufrido los negocios en este tema, que ha sido de suma trascendencia, porque el contrato inicialmente, como yo les decía, que después de la era de la codificación y hasta principios del siglo XX, digamos, se estructuraba los cimientos de los negocios se estructuraba en la base de un contrato clásico sobre el principio de la autonomía de la voluntad, el concepto de contratos paritarios eh, y sobre todo lo que las partes establecían dentro del contrato, lo que las partes convenían a través de lo que es el consentimiento contractual. Les había mencionado que en alguna medida representaban una ley para las partes, es decir, tenía una fuerza obligatoria y vinculante en los mismos términos que una ley. ¿Por qué? Porque era una norma jurídica, es una norma jurídica de carácter individual que regula las relaciones entre las partes en algún sentido. Y esta norma jurídica de carácter individual, si se quiere,
tienen una particularidad, que lo único que, a los únicos que obliga, ¿a quiénes son? A las partes que intervienen en el negocio. Los contratos obligan a las partes, pero no pueden perjudicar a terceros, como vamos a ver a través del desarrollo de las unidades civiles. Pero dentro del esquema clásico de esta figura del contrato, les reitero, estaban estos 4 pilares fundamentales. Se estructuraba un contrato paritario, había una paridad de negociación, prevalecía la autonomía de la voluntad, tenía carácter vinculante y obligatorio para las partes, lo que ellos pactaban, y en alguna medida no podían perjudicar a terceros. Pero como el contrato es sinónimo de negocio jurídico, y esto nos trae a la idea de que el contrato, ¿por qué es tan esencial desde el punto de vista socioeconómico el contrato? ¿Saben por qué es tan esencial el contrato desde el punto de vista socioeconómico? Porque es el medio a través del cual uno puede acceder al intercambio de bienes. La movilidad, la transmisión de las obligaciones, ustedes recuerdan obligaciones, se transmiten ¿de qué manera? Pregunto. ¿O recuerdan? ¿Se recuerdan? Si alguien se acuerda de cómo se transmiten las obligaciones, lo puede decir. ¿Por qué les digo esto? Porque el contrato, ¿qué hace? ¿Es fuente directa de qué? Las Hablan obligaciones. de mucho. Es fuente directa de las obligaciones. Ustedes recordarán que las obligaciones surgen ¿de qué? ¿De los contratos o de qué? Además, ¿cuál es la otra fuente de las obligaciones? Ley, No puedo delito, creer. ¿Eh? ley, delito y ¿De qué? cuasi Perdón, delito. sí, Juan. Que las fuentes Sí, del... la otra fuente. Está bien, Juan Pablo. En realidad, la otra fuente de las obligaciones es la ley. Es la ley. Los delitos, tenemos los ilícitos penales y los ilícitos civiles. Nosotros hoy estamos estudiando en el ámbito del derecho privado patrimonial, con lo cual estamos hablando, está bien lo que decir, pero lo que uno tiene que tener bien claro, que hoy estamos viendo lo que es todo el derecho privado patrimonial y pensarlo desde ese lugar, porque el derecho penal, no sé si han visto algo de derecho penal o tienen una idea del derecho penal, pero es la rama del derecho público que se encarga de los delitos y de las penas. Es decir, tiene carácter de las relaciones entre los particulares y el Estado, ¿sí? Que es el que se encarga de sancionar la comisión de las contravenciones o de las violaciones de las normas jurídicas. Hoy estamos en el ámbito estudiando el derecho privado patrimonial. Todo el derecho civil y comercial es la esfera del derecho privado. Fue la fuente directa e inmediata de todo el ordenamiento jurídico en todos los sistemas vigentes en el mundo. Por eso le digo que es tan importante, porque de aquí se nutren todos los principios posteriores. Pero está bien, las fuentes de las obligaciones son la ley y el contrato. Una tiene su fundamento. ¿La ley en qué se funda? Pregunto yo. ¿Cuál es el fundamento de la obligación que emana de la ley? ¿En virtud de qué principio? Esto es de obligaciones. ¿Alguien se atreve a decirme cuál es? Dale, nadie se anima. Fíjense una cosa, y les reitero, ¿no? Lástima que no tenemos esta dinámica presencial. Pero fíjense una cosa. Yo estoy viendo a Jessica Martínez ahí, todos la ven a Jessica, ¿sí? Atrás de Jessica hay una pared de ladrillo. ¿Sí o no? ¿La ven? ¿Sí o no? ¿Ven que hay una pared de ladrillo? ¿Cómo se construyó esa pared? A través de un ladrillo encima del otro. ¿Sí o no? Es decir, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, porque el conocimiento se construye a través de un ladrillo, va concatenado con otro. Cada materia está relacionada con otra. No queda aislado una materia de otra. Ustedes van a estudiar obligaciones y no pueden pensar que rendí obligaciones y se acabó el derecho y se acabaron los principios y los conceptos que estudié en obligaciones. Porque esos conceptos de obligaciones son los que nos van a permitir inclusive ir formando, construyendo el conocimiento científico del derecho.
No podemos aislarnos y pensar, ya di obligaciones y ya está, me olvidé. Tenemos que saber, por ejemplo, que el concepto de la obligación que nace de la ley se funda en el principio jurídico y en el deber jurídico de no dañar a otro. En cambio, el contrato surge ¿de qué? De la obligación que genera el contrato surge ¿de qué? Del acuerdo entre dos partes, que es vinculante, ¿sí o no? Que uno le constriña a otro a exigir un cumplimiento de algo. Eso es el contrato y esa es la fuente del contrato. En ese esquema tradicional, y por eso les voy a repetir y les voy a reiterar, porque yo quiero que aprendan a pensar el derecho. Lo digo, no sé si tengo alumnos, hay algunos que han estado en obligaciones conmigo, lo digo, lo reitero y no me canso de decirlo, de que en alguna medida tenemos que aprender a pensar el derecho. No es que tienen que memorizar las normas jurídicas una por una. El 957, si lo puede memorizar, mejor. Pero, ¿qué les quiero decir? Usted tiene que aprender la lógica del pensamiento jurídico. El derecho regula comportamientos sociales. Los comportamientos sociales no son relaciones estáticas, sino son completamente dinámicas. Y porque como tales, por ese dinamismo que tienen, en alguna medida, nosotros tenemos que tener la mente abierta como abogados, como estudiosos del derecho, para poder comprenderlo desde toda su extensión. No nos podemos encerrar en una sola estructura de pensamiento. Les digo esto porque yo también cuando era estudiante pensaba que el derecho era algo estático. A la norma te dice, el que matare a otro tiene de 8 a 25 años, el que no cumple una obligación a través del 730, el acreedor le puede exigir el cumplimiento a través de los sistemas que le da la ley, etcétera, etcétera. Y en definitiva, pero va mucho más allá, es mucho más dinámico. Esto se ve precisamente, inclusive en los contratos, y en toda la transformación que sufrió el sistema y a través del nuevo código. ¿Qué digo esto? Porque tienen que ir estudiando, pero lo tienen que ir razonando al derecho, chicos. ¿Para qué sirve el contrato? ¿Por qué está el contrato? Porque el contrato es el medio a través del cual se generan las relaciones de intercambio. Hacen al tráfico jurídico, no hacen sobre todo al tráfico comercial. Y esto tiene mucha trascendencia porque en la doctrina clásica, en el esquema clásico, en estos pilares que estaba hablando, el consensualismo, la autonomía de la voluntad, la fuerza obligatoria y el efecto relativo de los contratos, en alguna medida siguen vigentes, pero están desplazados por las nuevas modalidades de contratación. Recuerden que yo hablé la clase pasada de que había ahora contratos paritarios en alguna medida quedaron desplazados. ¿Por qué? A través de las nuevas formas de contratación. Hay una transformación en los negocios. Comenzó a haber, sobre todo después de la época industrial, una transformación en la forma de contratación. ¿Por qué? Porque un contrato paritario en alguna medida le daba alguna pesadez al negocio. Y la tendencia moderna en los contratos es a que haya cierta liviandad, que permitan el rápido acceso a los bienes y servicios, etc. Entonces surgieron todas estas nuevas formas de contratación. Ya no, digamos, ya se habla del contrato de cambio, se habla de los contratos de consumo, se habla de los contratos comerciales, se habla de los contratos civiles, pero que han quedado desplazados en alguna medida. Se hablan de estas nuevas modalidades en los contratos de duración, en los contratos ya lo van a ver en la clasificación, en la clase próxima, estos contratos que se consideran no tanto si son bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos, formales o no formales, sino que hoy en día se va a la finalidad del contrato, a la modalidad del contrato. Porque ese consentimiento contractual, ese poder jurígeno que tienen las partes, que está en alguna medida expresado aquí en la unidad 2, que es sobre la autonomía de la voluntad, sinónimo de poder jurígeno y demás. Poder jurígeno significa la palabra jurígeno. ¿Saben lo que significa? ¿De qué viene? ¿De dónde viene? De jurígeno, de jurisdicción, de ley, de norma, de crear su propia norma.
de que nosotros podemos reglar nuestros propios derechos. Y esto viene a colación de que a la estructura de la regulación del contrato. En tanto y en cuanto la autonomía de la voluntad, que es un principio estructural y fundamental, como es el principio de la buena fe, o como es el principio del abuso del derecho, ¿sí? Si se quiere, siguen vigentes y tienen una fuerza obligatoria. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Entienden lo que digo hasta ahora? ¿O no? Nadie tiene ninguna duda. Cuando yo les hablo de este poder jurígeno, de esta autonomía de la voluntad, de que los contratos son una ley para las partes, que está establecido la fuerza obligatoria en el artículo 959 del Código Civil y Comercial, que no lo voy a leer porque si no nos vamos a demorar, pero solamente para el solo efecto, que es lo que les mencionaba la clase pasada, que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla que deben someterse como a la ley misma, decía el antiguo código, y hoy el 959 dice, que lo encuentre, el 959 dice, efecto vinculante, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos que la ley lo prevé. Y este poder jurígeno que les mencionaba está relacionado con el 958. Las partes son libres de celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Es decir, que en la estructura de la regulación del contrato, los cimientos de la doctrina clásica hoy por hoy siguen vigentes. Lo que ocurre es que han surgido nuevas formas de contratación. Pero el pilar estructural del contrato es la libertad de contratar. Le contrato con quien quiero y el contrato como quiero. Le doy el contenido que deseo al contrato. No es que le da uno mismo, sino que las partes acuerdan darle un contenido al contrato. Quiero comprar este auto y las partes tenemos libertad de negociación, libertad de contratación. ¿Y cuál es el límite de ese negocio? Es que no afecte la moral, las buenas costumbres, el orden público o la ley. ¿Y con esto qué digo? Con esto quiero decirle cuál es el concepto de regulación del contrato. El contrato, si bien estamos dentro del ámbito del derecho privado, donde no hay un intervencionismo estatal, donde no hay no afecta al orden público, no afecta a terceros, y donde las partes tenemos libertad de generar el negocio de la manera que querramos, en alguna medida tenemos una cierta limitación. ¿Por qué? Porque está dado por el sistema, por el ordenamiento jurídico. ¿Saben lo que es el ordenamiento jurídico? Pregunto yo. ¿Tienen idea de lo que es el ordenamiento jurídico? Es un concepto que en alguna medida lo tienen presente, seguramente, ¿sí o no? Ahora, ¿alguien se anima a decirme qué es el ordenamiento jurídico? Es una de las acepciones. ¿Nadie? Hablen y sin miedo. ¿Cómo? Es una de las acepciones Sí. que el otro día estaba hablando del término derecho también. Es el conjunto de normas emanadas de autoridad pública competente que obligan a los individuos y regulan el orden. Bien, perfecto. Perfecto. Y este conjunto de normas, el ordenamiento jurídico, este conjunto de normas, ¿sí? Que están vigentes en un estado, en un ámbito territorial, en un momento determinado, ¿sí? ¿Qué es lo que conforman dentro del sistema? Esto para que vean que un ladrillo tienen que ir un ladrillo tras otro, construir el conocimiento es como la pared que tiene Jessica atrás. Lo vamos construyendo a través de lo que vamos estudiando. Pregunto yo, ¿sí? Este conjunto de normas jurídicas, este ordenamiento, este sistema de normas, dentro de un Estado, en un momento determinado, ¿sí? ¿Qué representa dentro de nuestro sistema? En nuestro... El derecho. ¿Cómo? Sí, Camila, Yamila. Derecho. ¿Cómo?
Sin miedo, habla sin miedo. El derecho. El derecho es el conjunto de normas que nos regulan como sociedad. Está bien. Ahora bien, está bien, perfecto. Pero las normas están dentro del sistema y todas tienen la misma jerarquía normativa. No, En primer lugar, no. Pero en primer lugar, el ordenamiento jurídico, ¿sí?, representa lo que se llama el derecho positivo. ¿Claro? Son las normas vigentes en un territorio, en un estado, en un momento determinado. Es lo que representa el derecho positivo. Ustedes habrán estudiado algo, ¿saben lo que es el derecho positivo y el derecho natural? ¿Han visto el concepto de la norma desde el punto de vista del positivismo jurídico o el justnaturalismo jurídico? Pregunto. ¿Lo han escuchado al menos? Díganme la verdad. ¿Escucharon hablar de justnaturalismo? ¿Hablar de positivismo jurídico? ¿Sí o no? Desmutéense. Sí, sí. Sí, bien. Lo hemos visto, pero ¿sabemos de lo que estamos hablando? Cuando hablamos de positivismo jurídico o de naturalismo. ¿Tenemos idea del concepto? No. norma positiva era la norma escrita. ¿Eh? Es el derecho vigente en la norma. Puede haber normas escritas que caen en desuetudo por la no aplicación por el transcurso del tiempo. Pueden haber normas escritas que pierden vigencia. El derecho positivo es el derecho vigente en un territorio, en un estado, en un momento determinado. Y cuando hablamos de derecho positivo, nos trae dentro de lo que es el campo de la filosofía del derecho, nos trae al presente al representante de la máxima expresión del positivismo jurídico en el ámbito del derecho, que es Kelsen. ¿Saben quién era Kelsen? ¿Sí o no? No les tengo que estar sacando, no importa, si me dicen que no, no hay problema. Kelsen fue el creador de la doctrina de la pirámide jurídica. ¿Y tiene idea lo que es la pirámide jurídica? Esto es como decir, vamos a estudiar la regulación del contrato. Para estudiar la regulación del contrato tenemos que saber cómo es la estructura del sistema del ordenamiento jurídico. O sea, ¿qué les quiero decir? Ustedes van a ver, cuando vayan a estudiar, van a ver y van a acceder a través de este instituto de lo que van a estudiar. Pero lo que yo quiero es que cuando estén estudiando estén comprendiendo los conceptos que dan lugar a lo que es la regulación del contrato. De ustedes no se pueden perder los conceptos básicos para poder entender el sistema. Porque si no, no entendemos el sistema del ordenamiento jurídico. La pirámide jurídica, en alguna medida, hacia el derecho positivo, está dentro de la filosofía del derecho, y había dos corrientes, vertientes, el derecho natural y el derecho positivo. El positivismo jurídico extremo es Kelsen, que dice que el derecho es lo que dispone la norma fundamental de los estados, en nuestro caso la Constitución. De la Constitución emana todas las leyes que integran el ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico es un compendio de normas. Por ejemplo, hoy estamos hablando de 27.000 leyes dentro del régimen de nuestro país, ¿sí o no? Pero todas estas leyes, ¿sí?, no están dentro del ordenamiento jurídico como si fueran satélites desordenados. Todas estas leyes necesitan un orden de subordinación lógica de unas con otras, que unas se fundan con otras, porque si no sería caótico el sistema. Entonces Kelsen hablaba y decía, bueno, está en la norma fundamental, que es la primera Constitución, que emana del poder del Estado, ¿sí?, y a través de las normas de la Constitución se nutre todo el sistema del ordenamiento jurídico, que tiene que tener un orden lógico y relación normativa en unas normas con otras. Y así es como Kelsen habla, en primer lugar, de la Constitución, de los tratados internacionales con rango constitucional, se fundan. Después de la Constitución, ¿qué vienen? Las leyes nacionales, ¿sí?, emanadas del Estado.
Después viene la constitución, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, ¿sí? Las ordenanzas municipales y los contratos. Esa es la pirámide jurídica sobre la cual se estructura todo nuestro ordenamiento. Es decir, que si un contrato que está en la estructura, en la base de la estructura del ordenamiento jurídico, ¿sí? Tiene que estar en consonancia con todo el sistema. Por eso cuando se habla de la libertad de contratar, que la autonomía de la voluntad tiene fuerza vinculante y que lo que las partes tienen libertad para celebrar el contrato de la manera que deseen, el único límite que tienen es la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público. Y ahora vamos a ver esos conceptos. Pero eso es el positivismo jurídico. La otra corriente era el naturalismo de San Agustín, más, y donde decían que la ley no emanaba del poder del Estado, sino de quién. ¿En qué se fundaba la ley cuando hablamos de Dios natural? En un orden superior, supraterrenal, que provenía del orden natural, que emanaban de Dios. La norma emanaba de Dios y era fundante de todo el sistema. Y por eso, en algún punto, para los naturalistas, las normas tienen contenido moral. Para los positivistas, la norma es lo que dice la ley en un momento determinado y que está despojado de todo contenido moral. Ustedes se preguntarán, ¿las leyes tienen valor moral o no? ¿Qué opinan? ¿La ley tiene que tener un contenido moral? A ver si me gustaría que me digan alguien algo. ¿Qué opinan? No sé si ¿Sí tiene, o no? o sea, en sí un contenido moral, pero la gente que la crea tiene una moral. Por ende, de todas formas termina influenciada. Bueno, sí. Si vamos al Congreso, la moral del Congreso no creo que es igual a la moral media de toda la comunidad. Pero bueno, moral. El concepto moral es un concepto muy personal en alguna medida, pero voy a lo siguiente. ¿Las leyes tienen que tener un contenido moral? Que ¿Sí o no? Algunos piensan que sí. yo tengo un problema con la moral porque la moral mía puede ser distinta a la suya y puede ser distinta a todo lo demás. Entonces, en cierta forma, imponer la moral es imponer la moral de ese instante, de ese momento. Entonces, la moral, Hay un concepto de moral pública, ¿no, Javier? sí, Javier, hay un concepto de moral pública, ¿sí? Una moral media dentro del concepto de una sociedad. Dentro del orden moral, ¿sí? Hay un concepto genérico como principio dentro de un Estado. Porque si nosotros nos vamos a las culturas orientales, de Oriente Medio, al mundo musulmán, ellos tienen una moral media distinta a la nuestra, ¿sí? Después también está la moral íntima, personal que uno puede tener. Pero como principio, ¿sí? Fíjense una cosa, para algunos, cuando se dictó el Código de Ordenamiento de Cava, en la Ciudad de Buenos Aires, donde regularon la prostitución, hace años, porque hoy en día el tema ha quedado superado, ¿sí? Pero en un momento determinado se reguló la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben qué decían? Para algunos era justo, para otros no, no era justo o era inmoral. Y en alguna medida hay determinadas situaciones de la norma que nos pueden parecer morales o inmorales en función de las afecciones personales que tiene cada uno. ¿Tá? El concepto de justicia también es un concepto subjetivo muchas veces, pero dentro del ordenamiento jurídico se trata de buscar el justo medio en todas las normas jurídicas. Pero voy a lo siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la época de Hitler, en la Alemania nazi, ese derecho positivo, ese derecho vigente era ley.
y estaba despojado de todo contenido moral. O la época de los gobiernos de facto que vivimos nosotros, donde existió el terrorismo de Estado, donde hubo desapariciones de personas y donde había un orden establecido, ¿sí? Era vigente y realmente desde el punto de vista personal, totalmente inmoral, pero era ley, era derecho positivo. Por eso creo, yo en lo personal, hay otros profesores que creen que la norma tiene un contenido moral y que realmente todas las normas deben tener un contenido moral. Yo no, yo creo que dentro del sistema la norma jurídica es el derecho positivo vigente en un Estado en un momento determinado. Pero nos estamos yendo digamos, un poco hacia un concepto de lo que es la filosofía del derecho que tiene mucha significación, porque hoy con el tema de la manipulación genética, ¿sí? El límite que hay del avance de todo esto, de la ética genética y todo lo demás, bueno, es un tema larguísimo. Pero voy a esto. El derecho positivo es lo que está dado dentro del ordenamiento jurídico. El derecho positivo que se estructura en la Constitución Nacional. Que las normas no pueden estar dentro del sistema girando, digamos, desordenadamente, sino que hay un orden lógico de subordinación y de prelación normativa. En ese esquema de prelación normativa, nosotros tenemos distintos tipos de leyes. Tenemos leyes que son imperativas. ¿Saben lo que es una ley imperativa? Díganme cualquier cosa, pueden decirme lo que quieran, pero díganme, ¿saben lo que es una norma imperativa? Si estuviéramos en una clase presencial, ¿saben cómo los estoy bombardeando a cada uno de ustedes para que me pregunten, para que me digan? Porque no me importa que se equivoquen. Podría ser. Lo que a mí, perdón, Javier, a mí lo que me interesa es que aprendan, que piensen el derecho. Sí, Javier. Sí, puede ser cuando es impuesta por el Estado y las partes la tienen que acatar, y ahí, por ejemplo, la autonomía de la voluntad no procede porque se tienen que regir por lo que la norma establece. ¿Hay alguna opinión de la doctrina distinta? ¿Aquí? ¿Alguien opina distinto? ¿Puede ser cuando estás ordenando algo? Como dar Pero una fíjense lo orden. que están diciendo. Sí. Fíjense, dar una orden no es una norma. La norma jurídica tiene una estructura. ¿Puede ser que es cuando no puede ser modificada? O sea, cuando la norma en sí no la pueden modificar. Las leyes imperativas, ustedes van a ver, cuando lo estudien, cuando se pongan a estudiarlo, cuando vean, nosotros tenemos la Constitución Nacional que es totalmente indisponible. ¿Qué quiere decir? Que los principios sentados en la Constitución Nacional son los cimientos de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Se acuerdan cómo está estructurada la Constitución, ¿no? Me imagino que saben, ¿no? La Constitución es otro librito que tienen que tener al lado como el contrato, como el Código Civil. ¿Saben cómo está estructurada la Constitución? ¿Sí o no? A ver, Manuel Espadari. Sí, está ¿Sí te estructurada por animás? Sí, tiene dos partes. O sea, primero están los derechos, garantías y las declaraciones, y después los tres poderes del Estado. Muy bien. La Constitución está estructurada en tres partes, pero tiene la Declaración de Derechos y Garantías, la nueva Declaración de Derechos y Garantías, y después tiene lo que se llama la Organización Jurídico-Política del Estado. Todo el ordenamiento jurídico se estructura sobre la base de la primera parte y de la segunda parte, de la Declaración de Derechos y Garantías y nueva Declaración de Derechos y Garantías. Estas normas que van hasta el artículo 40 van hasta el artículo, ya les digo, 45, si no me equivoco, hasta el 44, ¿sí? Esa parte segunda
a partir autoridad, lo que es la organización jurídico-política del Estado, esos primeros 43 artículos de la Constitución estructuran todo el ordenamiento jurídico y sobre todo el ámbito del derecho privado patrimonial y el derecho penal y el derecho laboral. Ahí tenemos el artículo 14 de la Constitución, de la libertad de trabajar, el artículo 17, el artículo 18, donde nadie puede ser penado sin una ley previa anterior al hecho del proceso. Es decir, toda la estructura de nuestro sistema está cimentada en 43 artículos. Y los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, que fueron incorporados al plexo normativo. Todas las normas tienen que dictarse en consonancia con este sistema. Aquella norma que es contraria a estos principios de Declaración de Derechos y Garantías se la califica como de inconstitucional. Pero a su vez, hay leyes que son imperativas, de cumplimiento obligatorio, y que son indisponibles por las partes. ¿Qué quiere decir que sea indisponible por las partes? En virtud de ese principio jurídico que yo les hablo en materia de los contratos, ¿sí? Las partes podemos construir el negocio de la manera que querramos. Somos como un sastre que hace un traje en un contrato. Nos tomamos las normas que están en el código, en nuestro ordenamiento, y elaboramos un determinado negocio dentro del marco de la ley. Hay normas que son disponibles. ¿Por qué? Porque prevalece el principio de la autonomía de la voluntad. Pero hay otras normas que no son disponibles, son indisponibles. Son aquellas normas que tienen el carácter, sobre todo, de orden público. ¿Saben lo que es el orden público? Pregunto. ¿Tienen idea de lo que es el orden público? ¿Escucharon? ¿Alguien se anima a decirme? Que el Estado regula las relaciones de las personas. Está bien, pero si, por ejemplo, el Estado regula un contrato, la compraventa, ¿sí? Está bien. ¿Es de orden público? Vamos primero al concepto de orden público. Y, por ejemplo, yo sé lo que es el concepto de orden público, lo tengo totalmente presente, se lo voy a decir. Pero si ustedes que están estudiando dicen lo que es la moral, las buenas costumbres o el orden público, y no te acordás, agarras el diccionario y buscas orden público. Eso para que le digo esto porque les quiero. Orden público. Esto lo tienen que saber de la teoría general del derecho. Vos, Victoria Liesegan, ¿sabés lo que es el orden público, Victoria? Te podés equivocar, ¿eh? No, yo creo que es más que nada como garantizar la paz en la comunidad, que se respete la ley y todas esas cosas. Pero no sé. Bueno, fíjense. Pero ¿qué les quiero decir? Esto es un concepto que ya lo saben de otras materias, ¿sí o no? ¿Ya lo vieron? ¿Sí o no? En teoría general del derecho. Y fíjense que el concepto no lo tienen. El orden público es el conjunto de principios económicos, religiosos, culturales, idiomáticos, que rigen en un estado en un momento determinado, sobre los cuales se asientan todo el ordenamiento jurídico. Nosotros podemos, acá, vamos a ver lo que dice el diccionario. Es el conjunto de valoraciones de carácter político, social, económico, moral propias de una comunidad determinada en un momento histórico determinado que fundamentan su derecho positivo y que éste tiende a tutelar. El orden público señala y define la tarea más característica de la acción de la policía en cuanto está utilizada para prevenir, etc. Pero esta es la definición del código. ¿Qué les quiero decir? Fíjense una cosa, estamos estudiando una norma imperativa de orden público y no te acordás el concepto. Si vos decís, hablamos de orden público y tenemos un concepto vago, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Por eso es tan importante estudiar con un diccionario.
porque nos va a traer inmediatamente a la memoria, va a sacar del disco rígido nuestro el concepto y de paso lo vamos a ir consolidando. Las normas de orden público, no todas las normas son de orden público, porque hay otras normas que son disponibles, que las pueden usar o no las partes. Fíjense, todas las normas que hacen al derecho del consumo son de orden público. Es decir, lo que dice la ley 24.240, sus modificaciones y proyectos de código que se está elaborando, o cuando se habla de los contratos de consumo en el nuevo código, a partir del 1997 y demás, 1992 y demás, son indisponibles. Cuando una norma tiene el carácter y la jerarquía de orden público, prevalece lo que dice la norma por encima de la voluntad de las partes, por encima de lo que es la autonomía de la voluntad. El derecho laboral es de orden público. El derecho laboral te dice que al trabajador, transcurrido 3 meses de la relación laboral, ¿sí?, el trabajador queda efectivo de manera permanente. Queda una relación laboral de carácter permanente. Más allá de que las partes pretendan apartarse a las normas del derecho laboral o al carácter de la indemnización que le corresponde en caso de despido del artículo 242 sin causa y demás, más allá de lo que digan las partes, prevalece lo que dice el derecho de fondo, lo que dice las normas del derecho del trabajo. Lo llevo al plano de los contratos. Contratos que son de orden público, sí, los de consumo, como vimos. Pero hay otros contratos que también son de orden público, como por ejemplo el de todo el sistema de régimen jurídico de las locaciones urbanas. Ustedes saben que las locaciones tienen un plazo mínimo, un plazo máximo, de 3 años o de 50, ¿sí? Y de 20 para vivienda ahora. Es decir, la ley te establece, a través del artículo, no recuerdo ahora, en 1196, que habla de los plazos de la locación. Nosotros no podemos celebrar un contrato por 2 años de una locación para vivienda. Mejor dicho, lo podemos celebrar, pero esa norma es indisponible. Por más que diga el contrato que tiene una vigencia de 2 años, prevalece lo que dice la ley, que el mínimo son 3 años. Y el locatario se puede quedar 3 años. Es decir, las leyes que son de orden público son indisponibles, son imperativas, ¿sí?, y obligatorias, más allá de lo que diga la voluntad de las partes, más allá de que darle ese poder jurígeno y esa autonomía de la voluntad, en alguna medida queda sometida a la preponderancia de lo que dice la norma. Pero también en el ámbito del contrato tenemos otras normas que son disponibles, ¿sí?, como por ejemplo cuando se habla de vicios redimitorios o la obligación de saneamiento, que también la vamos a ver. ¿Qué es la obligación de saneamiento en los contratos? Cuando es la obligación que tienen las partes dentro del contrato y de responder por los defectos ocultos que pueda tener la cosa, la materialidad de la cosa. Entonces, en una compraventa, por ejemplo, si la cosa tiene algún vicio, ¿sí?, algún vicio, el contrato, el comprador puede pedir lo que se llama una acción quanti minoris o resolver el contrato, porque hay una obligación de saneamiento por vicio o por evicción, como ya vamos a ver. Pero esta norma, estas obligaciones del saneamiento que están en el artículo 1037 y siguiente del nuevo código, esas normas son disponibles en un contrato de compraventa entre particulares. Podemos decir de que el vendedor, ¿sí?, no responderá por evicción ni por vicio. Y más allá de que el artículo 1037 regula la evicción y los vicios redimitorios, esa norma es disponible por las partes. Por eso, una norma imperativa, una norma de orden público que las partes no se pueden apartar. Una norma como, por ejemplo, disponible, es como las que le mencionaba, donde prevalece la autonomía de la voluntad, donde hay un poder jurídico, ¿no? Y que la ley, si la ley no te lo prohíbe, vos podés apartarte de lo que dice la ley. Esto tiene mucha importancia. Yo sigo hablando, si no me entienden, me dicen.
¿Acá está claro lo que les digo? ¿Sí o no? ¿No tienen ninguna duda? Chicos, ¿nadie tiene una duda? Esto A mí me quedó es... una duda del 959. ¿Cuáles son los Dale, supuestos en que cántese. puede una ley modificar o extinguir un contrato? ¿Cuáles son los supuestos en que una ley, y por ejemplo, cuando ahora el Congreso dicta leyes que, por ejemplo, modifican el régimen jurídico de algunas situaciones? Por ejemplo, en la época, ustedes van a ver, cuando surgió la ley de convertibilidad, en la época del menemato, como digo yo, ya lo vamos a ver cuando estudiemos intereses, en el año 92, 91, ustedes no habían nacido seguramente, pero en el año 91 llegó el menemato, Menem, Carlos Saúl Menem, un presidente que se acaba de morir. El presidente que supuestamente transformó y modificó todo el orden público económico, cambió las bases de todo el negocio del sistema económico de nuestro país. Modificó absolutamente todo. Es decir, las normas, puede haber normas que modifiquen relaciones y situaciones jurídicas, pero también acá empezamos a ver, y esto es un tema que también va mucho más allá de la clase, porque también tenemos que ver la norma en el tiempo. Porque si bien hay normas, como por ejemplo el Código Civil y Comercial, esta ley 26.994 que se dictó en agosto del 2015, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, ¿sí? Modificó todo el sistema anterior. ¿Está claro? Pero la realidad es que había relaciones jurídicas en curso de ejecución en virtud del régimen jurídico anterior, del contrato. ¿Sí o no? Ahí viene lo que es la temporalidad de la norma. Aparte, la norma siempre se aplica hacia el futuro. No puede tener efectos retroactivos, no puede afectar relaciones jurídicas preexistentes. Sin embargo, en este país ha pasado de todo, porque con el menemato modificaron todo. ¿Pero qué quiero significar esto? Es que va a haber normas, como dice el 959. ¿La ley de alquileres sería un ejemplo de esto? ¿Cómo? La ley de alquileres que hicieron ahora hace poco, o que volvieron a regular, ¿sería un ejemplo de esto? La 27.551, sí. Por ejemplo, bueno, lo vamos a estudiar en locación. ¿Sí? Para mí es un disparate. O sea, nos vamos por esa es de orden público, las disposiciones de la locación. La modificación. El espíritu de la norma jurídica es para tratar de permitir el acceso al locatario, ¿sí? a la vivienda, porque modificó las locaciones con destino habitacional. Y tiene el espíritu de permitir, son normas tuitivas las leyes de locaciones de los locatarios, porque hacen parte, digamos, facilitan el comercio y facilitan el acceso a la vivienda. Eso desde el principio, digamos, del concepto está bien. Y algunas pautas de la ley nueva son buenas. Lo que pasa, cuando ya las vamos a estudiar en particular, desde mi punto de vista personal, en vez de fomentar, digamos, que haya mayores locaciones, retrae la oferta locativa, que los locadores cada vez van a tener más miedo de alquilar. Pero no me puedo meter. Lo que sí le quiero decir a Yamila, cuando vos me preguntás, Yamila, que todo válidamente celebrado por las partes, su contenido solo puede ser modificado por las mismas partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. ¿Está claro? Este supuesto en que la ley lo prevé, si la ley te impone, ¿sí?, de que el contrato de locación es de 3 años, ¿está claro? Más allá de que las partes hayan puesto 2,
La ley, en este caso, es imperativa, desplaza la voluntad de las partes, desplaza esa libertad, ese poder que tienen de contratación y de efecto vinculante. ¿Está? ¿Hasta acá está claro, chicos? Entonces así tenemos una prelación normativa, lo van a ver en el Power que yo les puse. Están las normas de orden público, las normas imperativas de leyes especiales, están las normas imperativas del Código Civil, la autonomía de la voluntad, las leyes supletorias y las normas supletorias del Código Civil. Acá hay un artículo del Código, el 953, que dice, cuando concurren disposiciones de este código y de alguna ley en especial, las normas se aplican en el siguiente orden de prelación. Las normas indisponibles de ley especial y de este código, ¿sí? Normas indisponibles, ejemplo, por ejemplo, en 1096. Les hablaba hoy, donde es una norma indisponible, porque estamos hablando de la formación del consentimiento en los contratos que están sujetos a prácticas abusivas, en los contratos de consumo, como vamos a ver más adelante. Pero después tienen las normas particulares del contrato, las normas supletorias de la ley especial y las normas supletorias del Código Civil. Esa es la regulación del contrato dentro del ámbito del Código Civil y Comercial. Pero dentro de la estructura del ordenamiento jurídico tenemos las leyes dispositivas, las leyes imperativas, los tratados internacionales, la Constitución y demás. Bueno. ¿Acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Pregunta. ¿Una pregunta? Me Dale. quedo dando vuelta al concepto anterior. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de donación con una persona que tiene alteraciones mentales, que no están, no tiene sus alteraciones, tiene alteraciones mentales a favor mío, y ese contrato típicamente va a ser nulo, ¿no es cierto? Ahí la razón de la nulidad sería por ir en contra del orden público, alterar el orden público. Sé que el Estado tutela al incapaz mental, pero digamos, para ligarlo al otro concepto, digamos, ¿cuál es el fundamento de esa nulidad? Ahora te voy a ver, está bien la pregunta. ¿La nulidad qué es? Es todo defecto o vicio que afecta al contrato. ¿Claro? La teoría general de las nulidades la estudiaron ustedes con la mano en el corazón. Por lo menos la vieron. ¿La vieron pasar así? ¿Una materia? ¡Pum! Sí, en ¿O no? Civil 1. ¿No vieron acto jurídico? ¿No vieron la teoría de las nulidades? ¿Sí o no? Bien. Sí, en Civil 1. Si yo, en Civil 1, muy bien. Y por ejemplo, la teoría del acto jurídico es un sistema que lo tienen que aprender porque hace a toda la estructura del derecho. La teoría general de las nulidades hace a toda la estructura del derecho público y del derecho privado. ¿Se acuerdan lo que son las nulidades, sí o no? No me voy a poner a hablar porque si les empiezo a preguntar los voy a hacer teclear un poco. Pero ¿qué va? En cuanto al contrato, ¿sí? En cuanto al contrato, el contrato puede, y lo vamos a ver en lo que es ineficacia de los contratos y demás, en cuanto al contrato, ustedes van a ver que hay vicios que afectan al contrato y hay vicios de la voluntad de las partes. Hay vicios que afectan al contrato porque, por ejemplo, es un contrato defectuoso porque no se observó la forma escrita que impone la ley. ¿Está claro? Pero después hay otros vicios que afectan al acto jurídico en sí. Y para que un acto jurídico sea válido, un acto jurídico sinónimo de contrato, sea válido, ¿qué se requiere? Pregunto. Alguien si se anima a decírmelo. Que sea voluntario. Para que haya un acto voluntario listo.
A ver, ¿alguien dice Que otra sea cosa? voluntario ilícito. Sí, o sea, esa es la característica del acto jurídico. Está bien, tiene que ser un acto voluntario, lícito, hasta ahí está perfecto. Pero para que ese acto voluntario tenga algún vicio, ¿cuándo un acto jurídico tiene un vicio? ¿Un hecho imposible En su o es prohibido por la conformación, ley? en la voluntad del... No, Actúe estamos sin- hablando de la voluntad, la voluntariedad del carácter del sujeto. ¿Cuándo puede estar obstruida o viciada la voluntad de la gente en la celebración de un contrato? Cuando hay dolo. Cuando está alterada la libertad, el discernimiento. ¿Qué más? Cuando no tiene discernimiento, intención o libertad. Bueno, El acto jurídico deja de ser voluntario. ¿Sí o no? Cuando hay falta de discernimiento, ¿saben lo que es discernimiento? ¿Sí? Es la capacidad o la aptitud que tiene el sujeto de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Sí? Discernir y comprender la entidad de las cosas. La intención es el querer obrar, el acto volitivo de querer celebrar el contrato. Y la libertad es de poder elegirlo, de celebrarlo o no. Y hay vicios que afectan a la voluntad, que afectan al contrato. ¿Sí? Cuando no se actúa de buena fe, dice Micaela, también. Pero eso vamos a ver. Pero estamos hablando, por eso, una cosa es el vicio del contrato y otra cosa es el vicio del acto jurídico en la conformación del contrato, del acto. Porque el contrato puede estar viciado por inobservancia de formas, pero acá estamos viendo los vicios que afectan al contrato en su celebración. Y por eso, él dice, cuando hay falta de discernimiento, intención y libertad, automáticamente el acto jurídico no va a poder cumplir todos sus efectos, no es plenamente eficaz. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que me hacía Javier? Tiene mucho que ver, porque el sujeto, hoy el código, hoy el ordenamiento jurídico, ya no habla más de capaces e incapaces. No habla de incapaces. Habla de personas con capacidad restringida. Hoy habla y la ve a la persona en un sentido positivo. Las personas pueden tener una capacidad restringida en virtud de ¿qué? De situaciones de hecho o de derecho. Situaciones de derecho porque el ordenamiento jurídico, por ejemplo, le va a impedir a un juez que compre los bienes que se subastan en su juzgado. ¿Es así? Y las situaciones de hecho cuando al sujeto o a la gente no tiene pleno discernimiento, intención o libertad. ¿Está claro? Es decir, cuando el sujeto en su conformación adolece de alguna limitación. Las personas con capacidad restringida y que el código, que aún se habla también en alguna medida son incapaces, no tienen la aptitud para celebrar determinados negocios, en alguna medida, al no tener el discernimiento o la libertad o la intención, automáticamente ese contrato es nulo. Un acto jurídico celebrado por una persona con capacidad restringida que no está habilitada o no tiene la aptitud para celebrarlo, es automáticamente nulo, como vamos a ver más adelante. Pero también una persona que tiene plena capacidad para la celebración de un contrato, que tiene discernimiento, intención y libertad, también puede verse viciada su voluntad contractual. ¿Por qué? Puede verse viciada más allá de que tenga la aptitud como sujeto para contraer derechos y obligaciones. Porque puede sufrir un ¿qué? Un abuso de derecho. Sí, Javier. Puede haber una lesión. Puede haber una simulación, un fraude. Muy bien. Es decir, fíjense una cosa. Ahí la voluntad está viciada, ¿sí? ¿Por qué? En el caso de la teoría de la lesión, cuando alguien se aprovecha de otro del estado de necesidad, ligereza y inexperiencia, ¿sí? O cuando hay un acto simulado que se realiza con la finalidad de perjudicar a otro. Entonces ahí hay vicios en la voluntad. Una persona que no tiene la aptitud o la capacidad suficiente para celebrar un contrato como para aceptar una donación, ese contrato es nulo, como vamos a ver mucho más adelante.
Mencionaron ustedes la buena fe, por ahí también. La buena fe, saben lo que es un principio estructural de los contratos y del sistema del ordenamiento jurídico, porque si ustedes van al artículo 10, 9, 10 y 11 del Código, cuando van al artículo 9, 10 y 11, que habla de ejercicio de los derechos, ¿sí? En primer lugar habla del abuso de derecho, ¿sí? El ejercicio de un derecho propio en cumplimiento de una obligación legal no puede constituir en ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Por más que yo tenga la potestad de realizar un determinado acto o celebrar un contrato, en la medida que abuso de esa situación jurídica, ese acto va a estar viciado. Pero quiero ir a esto. Incluye el principio de la buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe, en forma genérica. Ustedes saben que la buena fe, ¿qué es? La buena fe creencia, la buena fe lealtad, la buena fe probidad, es en alguna medida se refiere al comportamiento leal y honesto que tienen que tener las partes, no solo al momento de la celebración de un contrato o en la etapa previa, sino en la celebración y en la etapa posterior al cumplimiento de ese contrato. Es decir, habla del orden público y del fraude a la ley. Ya inclusive habla de los derechos de incidencia colectiva. Esto, del artículo 9 al artículo 14, sientan las estructuras de los principios de todo el ordenamiento jurídico del derecho privado y sobre todo de los contratos. Porque hay otro concepto más que incorpora el nuevo código, que en alguna medida no hace más que reflejar la tendencia doctrinaria y jurisprudencial que ya venía de antes, que es el artículo 2, donde habla de lo que se llama hoy el diálogo de fuentes. El de ordenamiento jurídico hay una trazabilidad, no solamente hay una subordinación lógica jerárquica, sino hay una trazabilidad normativa que el ordenamiento se va a integrar y se va a interpretar en su conjunto y en su totalidad. Lo vamos a ver mucho más adelante, no los quiero agobiar con esto. ¿Sí? Pero estoy viendo acá más o menos los principios que estamos viendo ahora, ¿no? En el viejo código, con esto vamos a ir cerrando, vamos a ir terminando porque tampoco los quiero. En el viejo código, nosotros teníamos el código de Vélez Sarsfield. En el año 1968 hubo una reforma muy importante, que fue la ley de Borda, la 17711. Esta ley 17711 permitió o introdujo los principios y los conceptos que hoy estamos viendo. Hasta el año 1968 el principio de la buena fe no estaba regulado en el código. Lo incorpora en 1197, 198. La teoría del abuso del derecho, ¿sí? 1998 no estaba incorporada, lo incorpora la reforma de Borda. La teoría de la lesión, lo incorpora en 954, lo incorpora la reforma de Borda. Esa reforma del año 68, pleno gobierno de facto, pleno gobierno militar, se la criticaba porque no era una reforma que se aprobó a libro cerrado, ni se discutió el contenido de la reforma. Sin embargo, esta reforma sentó los principios y le dio las herramientas a los jueces y a los abogados para transformar el derecho, sobre todo en materia de los contratos. Porque a través de estas normas se pudo plantear lo que fue el abuso de derecho en los contratos, cuando había una posición dominante de uno respecto de otro, o cuando había una lesión enorme, cuando alguien se aprovechaba de la necesidad de ligereza en la experiencia de otro. Es decir, esta reforma realmente fue el pilar y la llave que permitió la transformación de todo nuestro sistema y que hoy está reconocido en el Código Civil y Comercial. Como para ir, digamos, cerrando el tema de estas dos primeras unidades y este concepto global de la ubicación del contrato dentro del ordenamiento jurídico, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que yo quiero que vean, fíjense, lo van a estudiar y lo van a ir a ver, lo van a encontrar en los libros, en el material de estudio.
Pero sobre todo lo que apunto, y eso es lo que ustedes tienen que tratar de aprovechar en las clases, de que yo lo que voy a hablar está más allá de lo que te está diciendo un PowerPoint o lo que te va a decir. Porque lo que yo quiero es que ustedes abran su mente y estudien el derecho y aprendan el derecho. Lo que yo quiero es que no se pueden quedar con que pasé una materia y ahora viene otra y me olvidé del conocimiento. Porque el conocimiento científico se construye a través de todo aquello que vamos estudiando y que vamos incorporando. Tuvimos un claro ejemplo de la importancia que tiene para mí, que evidentemente va a ser una herramienta muy útil para ustedes, por ejemplo, el hecho de que tengan un diccionario jurídico a mano. Puede ser virtual, no sé qué, pero cuando estén estudiando, cuando vean la teoría general de las nulidades, ni se acuerdan la teoría general de las nulidades. Si yo le digo que es un acto nulo o anulable, la diferencia, no sé si me la van a decir. Es decir, y lo vamos a ver, lo van a ver en esto, lo van a ver en derechos reales, lo van a ver en el derecho público, en el derecho administrativo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la idea del contrato, esta es la conformación y la ubicación del contrato dentro de nuestro sistema y dentro de todo el ordenamiento jurídico. Tenemos que tener bien claro todos estos principios que yo les acabo de mencionar y de la transformación que han sufrido los contratos y que hoy están reflejados en el nuevo código y que lo vamos a ir estudiando en el curso de este cuatrimestre. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, el campus solamente Sí. están 2 powers. Me encanta que me hagan preguntas, les digo la verdad, me encanta. ¿Qué? ¿Se podrían habilitar las demás ¿Cómo unidades decís? en el campus? Solamente vemos 2 PowerPoint nosotros en el campus. Uno de la unidad Bueno. 1 y uno de ¿Y unidad no 2. están nosotros? No, ¿No no hay están nada. nosotros? Ya aparecen los nombres de unidades nada más. Bueno, escúchenme, yo me voy a encargar de habilitarlos. Gracias. Pero ojo, estos PowerPoint, chicos, son ilustrativos, o sea, son ilustrativos y son indicativos. Es una herramienta que van a tener más a su alcance de estudio. Pero tienen que ir a estudiar la parte de fondo, ¿sí? Bueno, ¿no les quedó ninguna duda? Bueno, al final nos vamos a ver el miércoles que viene, ¿sí? Vamos a ver el miércoles que viene, no me acuerdo qué era, les había dicho. Pero, sí, los elementos, vamos a ver parte de lo que es el elemento de los contratos. Y les voy a tomar 15 minutos, si tienen alguna duda, aquellos que se dignen leer y tratar de ir estudiando, digamos, correlativamente con las clases, no les digo estudiando tanto, pero sí leyendo y haciendo un acompañamiento, les va a servir muchísimo. Les puedo asegurar que les va a servir muchísimo. Y después iremos viendo. Bueno, un gusto, de mi parte un gusto. Así, aunque represente un esfuerzo tremendo no poder dialogar con ustedes, sinceramente, porque me gustaría que haya más diálogo. Y entiendo que no lo podemos tener porque esto muchas veces no nos permite esa dinámica. Pero yo estoy dispuesto a que tengamos un mayor... ¿Listo, chicos? ¿Ninguna duda? Cerrado tema, ¿eh? Tema cerrado, tuc, tuc, tuc. Lo metemos en un ladrillo y lo tiramos. No, lo ponemos en la pared del conocimiento. ¿Claro? Chau a Profesor. todos. Chao, profe. No, quería Ignacio. saber, quizás ya lo había dicho, pero quería saber si hay algún libro de todos los que recomendó Borda, Mossetti, Turraspe, alguno que sea que la cátedra siga más a fondo, como para saber de dónde leer Mira, principalmente. seguimos yo, la verdad, Alejandro Borda. Borda. Pero lo que pasa es que estamos viendo la parte general. Pueden leer a Borda. No te digo que es algo que... Borda lo pueden seguir. Les va... Creo que está, no está, vos, Victoria, ¿no lo estabas pidiendo? En ahí que estuvieran en el CAC, creo que lo tienen en Power, ¿no? ¿O no?
No. Está en la página del centro, sí. Victoria Gesegan. Está en el centro. Está en la página del centro. Bueno, escúchenme, lo tienen, tómenlo. Yo les digo, tómenlo como es este. Este tiene todo. Tiene todo. Está bien, lo pueden tomar. Porque, ¿qué voy a pretender? Sigan ese libro. Sigan ese libro porque les va a simplificar y por lo menos leen de un libro. Sigan ese Alterini libro. sigue todo el cronograma que pasaron. ¿Está bien aunque esté desactualizado? Sí, ¿sabes lo que pasa? Sí, Alterini está bueno, pero Alterini es un libro de segunda generación. ¿Sabes lo que significa que sea de segunda generación? Tenemos los derechos de primera generación, de segunda y tercera generación. Pero el libro de segunda generación es que si ustedes ya tienen más o menos incorporado los conceptos, una idea de la materia o del tema que trata Alterini, lo pueden leer. Porque la didáctica, el manejo didáctico del libro, para el que conoce la materia, está bueno. ¿Sí? Porque van a ver que corto, la parte, digamos, de la evolución del contrato está buenísima. Y pueden leer la de Alterini. Porque todo esto que acabamos de ver, la bolilla 1 y 2, es Alterini. Después también... Después hay otra, sí, que comentó de Lorenzetti, ¿no? Sí, Gonzalo. Está Lorenzetti también. Lorenzetti también. Que tiene Lorenzetti puede leer a Lorenzetti en la parte general. La parte general está Lorenzetti. Miren, ¿cómo será el nuevo código o todo el nuevo derecho que tenemos a través de la reforma? Que lo que habla Mosè Iturraspe en parte general del contrato, la parte general, lo que habla Lorenzetti, lo que habla Alterini en la parte general, ¿sí? Que son dos libros que para mí eran pilares en su momento, hoy siguen teniendo vigencia, porque lo que ellos, la transformación del derecho positivo en materia de contratos, la fuente, el principal impulsor fue Alterini. Alterini y López Cabana, la corriente de Lorenzetti y toda esa corriente doctrinaria de la década del 80 en adelante, que fue la que propició en alguna medida toda esta transformación y la jurisprudencia que no hizo más. El código no hace más que receptar toda la jurisprudencia vigente. Bueno, no los quiero aburrir más. El que tiene Borda, lea Alejandro Borda y siga por Alejandro Borda. El que tiene Lorenzetti a mano puede estudiarlo por Lorenzetti. El que puede leer Alterini, lo va a leer. Todos van a construir sobre la misma base del conocimiento. Yo no le voy a preguntar expresamente lo que dice Borda o lo que dice Alterini o lo que dice... Yo le voy a preguntar lo que vemos en clase y lo que decimos en clase. No les digo que tienen que estudiar las clases grabadas, porque lo que ustedes tienen que ponerle valor agregado a lo que yo les estoy preguntando, porque el día de mañana, cuando yo tomo los exámenes, las preguntas son de razonamiento. ¿Ah? Acuérdense siempre, el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando. Por eso quiero que tengan mentes abiertas y claras. No tanto, yo todavía la estoy buscando, la claridad, pero no importa, ya la voy a encontrar. Un cariño a todos. Nos vemos el miércoles que viene, buen fin de semana y estudien. Denme esa sorpresa, como yo les sorprendí hoy. Chau, chau. Chau.